El uso de las imágenes en el seno de la cultura cristiana es casi tan antiguo como el mismo cristianismo. Los vestigios del uso de imágenes por los primeros cristianos están ya más que comprobado, y los estudios que lo avalan son ya piedra angular en cualquier análisis histórico del desarrollo de esta religión. La Reforma luterana del siglo XVI introdujo una serie de cambios significativos en la naturaleza de la imagen religiosa. Mientras Calvino, por ejemplo, rechazaba completamente el uso de las imágenes religiosas, Lutero no. Para ejemplificar los cambios que sufrirá la concepción de la imagen religiosa en el seno del protestantismo, me valdré de tres obras singulares, de dos artistas muy próximos a Martín Lutero. El primero de ellos es Alberto Durero, quizá el artista alemán de mayor celebridad, y Lucas Cranach, el Viejo, un artista tan solo recientemente comprendido y valorado. Durero obsequia en 1526 a las autoridades de Nuremberg su obra conocida como Los Cuatro Apóstoles. Es una obra compuesta por dos paneles separados, cada uno con un par de apóstoles. El de la izquierda nos muestra a Juan Evangelista, en primer término, y al fondo a Pedro. El de la derecha nos muestra a Pablo y al fondo a Marcos. Con esta pintura Durero realiza una declaración de fe. Al pie de las figuras añadió una inscripción en la que puede leerse algunos pasajes bíblicos en alemán, tomados de la traducción luterana de este libro, recién publicada en 1522. Mucho se ha debatido en torno a la elección de estos personajes, pero creo que es muy posible que la explicación sea más sencilla de lo que parece. Nos inclinamos a pensar que Pedro está allí por su papel de vicario de Cristo y cabeza de la Iglesia, personaje vital en tiempos de amplias críticas al papel de los papas en Roma. Pablo por la cercanía de Lutero a su palabra y teología, Marcos por ser el autor del Evangelio que concuerda más directamente con la teología paulina, resaltando por ejemplo la importancia de la muerte y la resurrección de Jesús, y finalmente Juan por ser quien advierte sobre las inapropiadas interpretaciones de la palabra sagrada y el papel del Espíritu en la correcta lectura. Esta obra es una suerte de credo iconográfico a partir de la esencia de la prédica luterana, una declaración abierta del apoyo del artista a Martín Lutero, más que a cualquier otro reformador radical de su tiempo. Durero parece haber organizado a los cuatro apóstoles de tal modo que pudieran expresar la jerarquía que por entonces el propio Lutero les brindaba. En primer plano tenemos a Juan y Pablo, por ejemplo, las fuentes principales de las enseñanzas de Lutero sobre la salvación. Es muy interesante ver que en los cuatro apóstoles hay una referencia constante a la Biblia como continente de la palabra sagrada. Pablo sostiene un libro, Marcos un pergamino, Juan también abre un pequeño libro con el texto escrito por él. Más aún, en el caso particular de Pablo, Durero ha colocado en manos de éste la espada, su símbolo tradicional de martirio, lo que no se refiere exclusivamente a ellos, sino a la frase de la epístola paulina a los Efesios que reza: y toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Durero parece colocar el énfasis en la autoridad de la Biblia en sí y no en la de sus intérpretes. Después de todo, Lutero había colocado la Biblia como la principal autoridad en materia de salvación. Sola escritura, declarará Lutero como máxima, y esto devendrá en una disminución de la autoridad sobre la ley. Por allí parece dirigirse el propósito de la pintura que estamos considerando. Lo más importante es que esta obra de carácter religioso no tiene cualidad devocional. Los cuatro apóstoles no llenan las tradicionales características de un retablo para un altar.
Eso es claro, es evidente. Los Cuatro Apóstoles no es una obra de arte religioso cristiano tradicional y Durero, consciente o no, creaba con ella un nuevo tipo de obra que vendría muy bien al nuevo talante luterano. Es una obra que disuelve las fronteras entre lo religioso y lo secular. Los Cuatro Apóstoles resulta entonces un viraje en la concepción del arte religioso cristiano que no puede soslayarse, plantea una nueva concepción de la imagen religiosa sin duda. Durero no crea con los Cuatro Apóstoles una imagen devocional, tampoco crea un icono a la usanza ortodoxa, crea en cambio una imagen religiosa declarativa, una imagen que expone fundamentos, principios, conceptos, que no apela a la emoción ni al sentimiento, sino a una racional comprensión doctrinal de la fe. Combina la intimidad y sencillez de sus imágenes religiosas más sobrias con el espíritu analítico y crítico propio del humanista. Lucas Cranach, el viejo más que Durero, sí tuvo la oportunidad de desarrollar toda una iconografía protestante que vale la pena mirar y que en cierto modo sigue la línea de los Cuatro Apóstoles. En 1529, Cranach realiza la obra titulada Ley y Evangelio, conocida también como Ley y Gracia. El pintor concebiría esta obra en estrecha colaboración con el propio Lutero, su gran amigo. El resultado va a ser una pintura que no solo explica las claves de la enseñanza luterana sobre la salvación, sino que además su simbolismo muy complejo signará una diferencia sustancial en la función de la obra de arte religioso como medio de enseñanza. Ley y Evangelio está basada en tres de los elementos básicos de la teología luterana: sola gratia, sola fides, sola scriptura. Sola gratia se refiere a la salvación por la sola gracia de Dios. Sola fide se refiere a que la fe, que en sí misma viene de Dios, lleva a un ser pecador a una relación con Dios. Los dos obsequios de la fe y la gracia hacen posible la salvación. Sola Escritura afirma la centralidad de la Escritura como el lugar en el cual la palabra de Dios se ha revelado. Uno de los objetivos del arte de la Reforma era limitar el potencial expansivo de las pinturas en cuanto a su interpretación. Para Lutero, las imágenes deben ilustrar la palabra, no reemplazarla. De este modo, Ley y Evangelio solo podría tener el sentido que su creador intentó para un espectador ya entrenado en el pensamiento luterano. Así, de este modo, suplementaría un texto o unas ideas expresadas por escrito. La imagen no es, en este caso, un sustituto intercambiable por las ideas escritas. El propósito y la función del arte religioso luterano era guiar al espectador al significado verdadero y simple de la escritura, a un punto teológico fundamental sustentado en este significado. Las obras de arte no podían tener significados abiertos o peor aún, era necesario acercarse a ellas con un conocimiento previo. El arte no era para ignorantes. Esto evidentemente se aleja de la tradicional justificación del arte religioso asociado con el Papa Gregorio el Grande, a partir de cuya interpretación las imágenes ofrecen un sustituto del mensaje escrito para los iletrados. Ley y Evangelio aborda los dos roles que asume Dios como juez y como todo misericordioso, pero desde un punto de vista teológico. Por un lado, debe juzgar y condenar a la humanidad por sus pecados. Al mismo tiempo, muestra misericordia y piedad, garantizando la salvación a los creyentes y pecadores. Solo la ley no llevará al hombre a la salvación. Es indispensable que el creyente reconozca sus pecados y la necesidad de la gracia. No hay duda que Ley y Evangelio es el resultado más notable de la alianza entre Lutero y Cranach, situado este último como el principal hacedor de imágenes al servicio de la teología luterana. Otras obras de Cranach, como el Cristo bendiciendo a los niños,
También nos hablarán de cómo la Reforma en sus primeras décadas emplearía las imágenes religiosas a su favor. Este tema no fue nada frecuente antes de que Cranach lo hiciera popular, lo cual no deja de ser interesante. Para comprender esta temática debemos abordar lo que exponían entonces los anabaptistas y su negativa a aceptar el bautizo de los niños. Para ellos este debía sustituirse por el bautismo del creyente ya adulto. Aducían que en la Biblia no había ninguna referencia al bautismo infantil y que de hecho Cristo había sido bautizado siendo un hombre de 30 años. Lutero por su parte formuló una interpretación original del asunto. Explicó que creer no es un proceso intelectual o un tema que pueda aprenderse, por lo tanto era imposible probar que un niño creía como lo contrario. Echó mano a los evangelios. Lutero citó a Mateo, Marcos, a Lucas y demostró cómo Jesús había tenido especial predilección por los niños, bendiciéndoles sin reserva. Por lo tanto, bautizarles era lo correcto y en ello se va a basar justamente Cranach para desarrollar este tema. Más allá de esta interpretación de la escena que Cranach pintará muchas veces luego de 1537, es posible también atreverse a hallar la confirmación de que para Lutero la Iglesia no es intermediario entre el cristiano y Dios mismo. Mientras los apóstoles en la obra se encuentran situados a la izquierda y absolutamente relegados de la acción, Jesús recibe complacido a los infantes de manera directa, sin filtros, sin mediadores. Pedro, por su parte, está entre el grupo de los apóstoles a un lado, pero su rol en la escena es tan insignificante como el papel de la Iglesia en la relación entre Dios y el individuo dentro de la teología luterana. Durero, con los 4 apóstoles, confirmó que la obra de arte religioso puede emplearse como una declaración teológica basada en la Escritura, mientras que Cranach, por su parte, cambió la función tradicional del retablo de ser un marcador ritual católico expresamente devocional a ser una herramienta de instrucción religiosa. La imagen devocional debía ser sustituida por lo que se ha llamado Merkbild o recordatorio pictórico, por lo que toda interpretación subjetiva por parte del artista no era deseable. Todo aquello más allá de la precisa ilustración de la escritura y su interpretación, en un sentido estrictamente luterano, sería considerado superfluo. Artistas como Durero y Cranach comprendieron tempranamente que la Reforma luterana hizo del cristianismo una religión de la Biblia, enfatizando la veneración de la palabra y que la imagen religiosa debía partir de ese principio. La principal preocupación de Lutero giró en torno a cómo debían emplearse las imágenes y no sobre si éstas debían o no usarse. Con la Reforma luterana entonces se desacraliza la imagen religiosa, la cual va a encargarse a partir de entonces principalmente de tareas de formación.